o Instituto Cervantes de Brasília está recebendo a visita do presidente do Congresso de Diputados de Espanha, José Bono. Buenas tardes. Bienvenido. Todo bien, muchas gracias. Aquí estamos, Pedro. Espera que te presentemos a Jordi Jané, encantado. José Ramón Beloki. Muy bien, a nuestro colega Miguel. Muy bien, bueno. ¿Qué? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es la importancia del Instituto Cervantes para España? Es muy importante que en Brasil, donde muchos ciudadanos quieren aprender la lengua castellana, puedan hacerlo y que el Instituto Cervantes, del que tenemos 8 centros, pueda resultar de utilidad. El mundo estaría notablemente incompleto sin la cultura española y portuguesa. 600 millones de seres humanos hablamos el español y el portugués. Y en Brasil son muchos los ciudadanos que quieren aprenderlo. De manera que es muy razonable que queramos ayudarles en ese deseo. Muchas gracias. ¿Y le gusta el Brasil? Me gusta mucho Brasil. Lo conozco de otras ocasiones, pero la ciudad de Brasilia es la primera vez y la verdad me voy muy contento de cómo me ha recibido y de cómo he visto a los españoles viviendo en Brasilia. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecemos enormemente la presencia aquí con nosotros del presidente del Congreso de los Diputados de España, don José Bono, también del vicepresidente Jordi Jané y del secretario también del Congreso de los Diputados, José Ramón Beloki. En 2011 el Instituto Cervantes cumplió 20 años y a lo largo de estas 2 décadas podemos enorgullecernos de que estamos considerados como una de las instituciones que valoran más positivamente a los españoles, según el informe del Barómetro del Real Instituto del Cairo. En estos 20 años, sin ser vanidosos, creo que hemos hecho un trabajo bastante positivo y para este aniversario realmente no podríamos haber tenido un mejor regalo de aniversario de cumpleaños en la visita del presidente de las Cortes, del vicepresidente y del secretario, porque sin duda el Congreso de los Diputados y la Cámara encarna la soberanía de nuestro pueblo y es una Cámara de la que nos sentimos orgullosos como ciudadanos y como demócratas. En 2005 los príncipes de Asturias inauguraron el primer instituto en Sao Paulo y desde entonces Brasil, con 8 institutos, se ha convertido con el país que tiene el mayor número de institutos Cervantes en el mundo. Eso marcando la relevancia y la importancia indudable que tiene Brasil en el área internacional y también agradeciendo que Brasil desde el año 2010 ha introducido el español como lengua obligatoria en la enseñanza secundaria. Es un país muy admirado, Brasil, en España, y sentimos que también muy admirado, España es un país muy admirado en Brasil. En este país, que durante siglos ha sido destino de españoles el que encontraron un lugar especialmente acogedor, gracias a esa hospitalidad que todos conocemos del pueblo brasileño, la comunidad brasileña de Brasilia se instaló casi desde el inicio de la fundación de la ciudad y se encuentran hoy aquí presentes algunos de esos españoles que con su trabajo día a día contribuyen a la construcción y a la mejora de esta ciudad que realmente es un icono internacional. Por todo ello es realmente emotivo y satisfactorio y realmente estamos muy, muy agradecidos el recibir aquí que haya tenido el presidente del Congreso, el vicepresidente y el secretario de las Cortes la deferencia de haber celebrado el encuentro con la comunidad española del Instituto Cervantes y además de prestigiarlos consideramos también que están dando un valor fundamental a la cultura porque encarna para todos la dimensión fundamental de la persona como instrumento de convivencia y diálogo entre los pueblos. Para terminar, solamente quiero citar a un autor que no es español, que es mexicano, Carlos Fuentes,
que en un provocativo ensayo, hablando de la obra de Machís de Asado, Machado de Asís, perdón, que todos ustedes conocen, y Cervantes, describiendo la obra de este brasileño de Río de Janeiro, hablaba y decía que es el principal representante del siglo XIX de lo que él denominaba la tradición de la Mancha. Y realmente, presidente Bono, esa es la tradición de la Mancha, la que pretendemos difundir aquí en Brasil con el Instituto Cervantes, y creo honestamente que visitas como la suya suponen un apoyo impagable para nuestra labor, y es por ello por lo que agradecemos una vez más su presencia aquí esta noche. Muchas gracias y paso la palabra al presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. No nos cuesta ningún trabajo venir al Instituto Cervantes. Al contrario, debe ser a ustedes a quienes les cueste más trabajo hacer un hueco en sus ocupaciones y creer que no gastan de todo mal su tiempo acudiendo, esperándonos, por los que les pido disculpa, pero teníamos una entrevista que se retrasó algo con el señor vicepresidente de la República, esperándonos, digo, y ahora atendiéndonos de manera tan atenta y tan cortés, ¿no? Que gracias por venir, gracias por esperarnos y gracias por escucharnos, por esperarnos al señor vicepresidente del Congreso de los Diputados, don Jordi Jané, catalán, que ha escrito dedicatoria en castellano, mencionando también al Instituto Ramon Llull, porque en definitiva hemos aprendido desde el tiempo en que nos conocemos que en nuestro país sumar suele ser una operación más importante, más rentable y más amable que restar. E incluso cuando tantas veces nos hemos dedicado a dividir, no está mal que ejercitemos nuestros esfuerzos en la suma. Pues sumamos, y sumando juntos durante casi 4 años, hoy les presento al vicepresidente del Congreso, don Jordi Jané, que tengo la gran satisfacción de que me acompañe. No ha firmado todavía el secretario del Congreso, José Ramón Beloki, pero no lo ha hecho por falta de deferencia, sino por deferencia a ustedes, que mientras firmábamos el señor Jordi y yo, pues ustedes esperaban, y él quiso firmar después para que la espera no se alargase más. Vasco, del PNV y miembro de la mesa con el señor Jané del Parlamento de España. Señor embajador, al que ya conocen, también está el jefe del gabinete del Congreso de los Diputados, de la Presidencia, y el jefe de prensa. Hemos venido a Chile y a Brasil, pero aunque hemos aprovechado el viaje de ida y de vuelta, como es lógico, a América, hemos querido que nuestras visitas sean bien diferenciadas. Y desde luego la visita a Brasil tiene que ser necesariamente singular, porque singular es lo que Brasil significa para España y lo que España representa en Brasil. Cualquiera de ustedes que tuviese pues ningún miedo al micrófono diría mejor que yo cuanto en este momento es oportuno, porque ustedes conocen mejor que yo Brasil y conocen España. Yo conozco menos Brasil, pero sé que fue patria de destino de muchos de los que ahora tengo el honor de que me escuchen, que ha sido patria de nacimiento de segundas, terceras y cuartas generaciones, y que en definitiva es patria de adopción
de todos los que aquí amablemente viven y trabajan. Probablemente unos vinieron por razones económicas, quizá haya también quien buscó asilo político. En cualquier caso, no por capricho se vino a Brasil cuando vinieron ustedes, o sus padres, o sus abuelos. Hubo, por tanto, en aquel primer viaje un esfuerzo y hubo un sacrificio propio del que camina a lo desconocido. Sí, una lengua para los gallegos más familiar, pero para otros no tanto. Un océano del que se conocía mucho menos que se conoce ahora. Y fueron bastantes quienes emprendieron el viaje con incertidumbres, muchos dejando allí sus raíces, sus muertos, sus familias, sus vivos, y se dedicaron a buscar una mejor vida. Mi primera palabra quiero que sea de felicitación a los que la encontraron. No piensen ustedes que porque uno sea de Convergencia y Unión y otro del PNV y yo socialista, no hemos de compartir la alegría de que les haya ido bien a los que les ha ido bien. Porque el día en que los gobernantes de un pueblo no se alegren del éxito de aquellos que no tienen, lo mejor que pueden hacer es irse de ese pueblo. Yo, por tanto, me alegro de que les haya ido bien. Y además, lamento que España atravesara épocas en las que el futuro estaba fuera. Épocas en las que por razones o políticas o económicas el éxito había que buscarlo fuera, porque allí no había futuro. Y fuisteis, o fueron, los que quizá hoy no me escuchen, porque ya no están, o porque no hayan podido venir, pues quizá fueron los emprendedores que España necesitaba. Aquellas personas que no se conformaron. Ahora quizá hayan visto ustedes que en televisión hay gente que se indignan. Y se indignan por la ley electoral, se indignan por la política, se indignan por nosotros, los políticos, y se indignan cada uno por lo que quiere. Pero hubo indignados en España que se indignaban, unos de que no podían comer, otros de que no podían hablar, otros de que no veían futuro para sus hijos, y no se conformaron con indignarse. Hicieron lo más difícil, marcharse a buscar luz. Como dice Dahrendorf, en vez de protestar, en vez de maldecir la oscuridad de aquel país oscuro que era España, ustedes, sus antepasados, pues se indignaron, pero encendieron una luz. Y esto es muy digno de ser aplaudido desde la derecha y desde la izquierda. Y yo quiero aplaudírselo y decirles que cuando España no tenía embajadores, o los que tenía eran mal mirados, porque algunos más parecían embajadores de quien les nombraba que del país al que pertenecían, España tuvo los mejores embajadores que podía haber, con perdón del señor Zaldi para ahora, porque ustedes llegaban a Sao Paulo, llegaban a Brasilia cuando llegaron, o a Río, o a cualquier otro lugar del mundo, son españoles, y ya les veían como eran, más pobres o menos, pero con ambición y con ganas, hasta el punto de que ahora pues forman parte de una colonia en gran medida de prosperidad. Y en cualquier caso se nos identifica como que no somos mala gente los españoles. Pues qué mejor bandera, aquí la tenemos detrás, como todas las banderas, como todas, tienen el mismo material, son de tela todas, ¿eh? Unas son más antiguas que esta, ya tiene sus años, las hay más modernas, las hay que son de letras, hoy he visto la del Mercosur, con las letras nada más, muy práctica, las hay más emotivas. Bueno, en cualquier caso, representan esos sentimientos, representan, pues como la de la Cruz Roja, por ejemplo. ¿Alguien cree que cuando alguien se pierde en el desierto y a punto de sucumbir de sed, ve una bandera de la Cruz Roja
y se emociona, ¿qué creen? ¿Que les emocionan el color blanco y rojo de la cruz? No, les emociona lo que significa el agua, eso es lo que les emociona. Bueno, pues esta bandera representa para muchos de nosotros permisividad, justicia, libertad, deseos de prosperidad, inteligencia de saber que juntos podemos más que separados, que dividiendo ya hemos dividido mucho en nuestra historia, que convendría que uniésemos lo que podamos. Bueno, pues yo creo que ustedes fueron bandera y embajada de un país que casi no tenía embajadas y que en cuanto a banderas tenía tantas que yo de niño hasta no sabía cuál era la de la Falange, la del Requeté, la de España o cualquier otro de los pendores que en las distintas ciudades y balcones se exponían. Banderas vivas, y les quería por ello dar las gracias. Y poco más porque están de pie, porque pueden estar cansados y están muy lejos del lugar donde se evocan los sentimientos de España. Déjenme que les diga algo para acabar. Miren, hay naciones que son veteranas. Antes de ayer en Chile, el presidente de la República citaba países que tenían un parlamento porque ellos celebraban 200 años de parlamentarismo. Y citó varios. Entre ellos, entre los que tienen 200 años o más de parlamentarismo, está nuestro España. Es verdad que hemos tenido 200 años contados desde el primer parlamento, pero nos hemos distraído mucho en el camino, en esto de la libertad. La verdad, no lo hemos hecho a la altura de lo que España quizá exigía. Hemos tenido unos paréntesis larguísimos de falta de libertad. Pero bueno, es verdad que nuestra nación, nuestro país, es de los más antiguos. Déjenme que les cuente que hace 15 días estuve en Roma y nos enseñaban la academia, justo al lado de la embajada de España ante el Quirinal. Y ahí está un templete que mandó construir el rey Fernando el Católico. Nunca lo vio. Se lo mandó construir al Bramante. Quedó inconcluso, una verdadera maravilla. Y visitando aquel monumento, el Cicerone les dijo: miren, España ya existía en Roma en 1502, y bien que lo sabrían después por lo que Carlos V les hizo, pero bueno, aquel Cicerone les dijo: en 1502 ya existía España. Y alguien que iba en el grupo, muy politizado sin duda, le dijo: oiga usted, no haga política. España es un invento en cuanto a presencia política del general Franco. Y aquel Cicerone, que era, parece inteligente, le dijo: mire, señora, yo no entiendo de política. Yo soy, pues, una persona que se dedica a enseñar al Bramante. Yo entiendo algo de arqueología y algo de arte. Y yo no sé si España la inventó Franco. Pero ese cartel que hay ahí, de mármol, y que dice: Ferdinando res Hispaniae et Isabela regina, 1502, Fernando, rey de España, e Isabel, reina, 1502, dice Cicerone. Lo que le puedo asegurar es que está ahí desde 1502. Desde 1502 son muchos años como para que alguien quiera atribuirse el invento de España. Invento, todas las naciones son un invento. Miren, Brasil ya es un invento de 51 años. Hay otros inventos más recientes, hay otros más antiguos. El nuestro tiene su antigüedad, no vamos a ponerle a él. Pero todos los inventos deben ser juzgados. Las naciones son un invento. Yo comprendo que al faraón de Egipto le hubiera incomodado que un escriba le dijera que Egipto era un invento y que el faraón era un invento, pero sí es un invento porque tú
tuvo principio y aunque uno no creyera tuvo fin. Y el Imperio Romano, ¿quién iba a creer que iba a acabar? Y acabó. Todo acabará, nada es eterno. Y todo empezó, si bien es cierto que lo nuestro invento en España empezó bien. Empezó al grito de viva la libertad, frente a aquellos curas traucaires que defendían al rey más nefasto que hemos tenido, Fernando VII, que le decían a algunos ignorantes, el deseado. Ojalá se hubiera quedado con Napoleón siempre, porque cuando llegó a todos los que le deseaban les metió presos y les quitó la libertad. Bueno, pues España nació al grito de viva la libertad y con un libro que era la Constitución, que en Cádiz cogió un diputado, Argüelles, y enseñó a los gaditanos que el día de San José del año 1812 llenaban la plaza delante del oratorio de San Felipe de Neri y les dijo: españoles, mostrándoles la Constitución, ya tenéis patria. Hasta entonces solamente habíamos tenido reyes. A partir de entonces ya teníamos patria, ya teníamos Constitución. Esta es una patria amplia, generosa, permisiva, plural, o por lo menos muy diversa, en la que cabemos todos. Y vosotros y vosotras, desde Brasilia y desde Brasil, claro que cabéis. Y el presidente del Congreso era lo que os quería decir, que gracias por seguir creyendo en el invento, gracias por sentir que juntos podemos más que separados, y gracias por lo que servís de embajada y de bandera para que los brasileños sepan que en España se cultivan valores y que, aunque no todos podemos predicarnos divinos, porque divinos no somos, ya saben que al escritor Valera le llamaban el divino por lo bien que escribía, y uno de sus críticos dijo: pero ¿cómo va a ser divino si ni siquiera es humano? Pues nosotros somos humanos, y en esa humanidad aspiramos a ser bandera de comprensión y de paz y de generosidad en el mundo entero. Y hoy, pues, en el Instituto Cervantes intentamos también evocar esos sentimientos junto con un vasco y con un catalán que también forman parte del invento. Muchas gracias.